Bueno, aquí en este gran tema de Visionando, como lo pudieron ver allí en pantallas, estamos viendo el tema de empieza bien para terminar bien. Esa es la contraparte de lo que fue el final del año pasado, donde estábamos pidiendo terminar bien, al contrario, para comenzar bien. Y como ya quedó en el pasado, bueno, pues no mirando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, dijo el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y eso quedando en el pasado como un referente, ahora proyectados hacia adelante, estamos pensando en que ya se rompieron hábitos que pudieran ser una bomba de tiempo en nosotros, ya se dejó atrás la procrastinación, eso de estar dejando las cosas para después, ya tenemos una mente clara, una visual, una foto imaginaria de un futuro ideal, de lo que podría ser, pero también alimentado con lo que debería ser, que eso es la visión y los temas que hemos venido tratando y en alguna función de esfuérzate y sé valiente y en alguna manera hacer tu parte. Hoy vamos a ver la fuente. ¿Cuál es la fuente de lo que estamos haciendo? Empieza bien para terminar bien. Y como ya estamos a 4 semanas de haber comenzado, de hecho hoy es el último día del mes de enero. Así justamente se va la vida. Es exactamente como acabamos nuestros años como un pensamiento. El asunto de ser intencional está más urgido que nunca y saber qué queremos hacer y a dónde nos queremos dirigir. Se llama sentido de dirección y de pertenencia, hacia dónde me estoy moviendo. Pero mira, te voy a poner aquí una frase que tal vez sería algo desafiante, como cuando alguien presenta un proyecto y dice esto: nos gustaría tomarnos un año para orar y planificar. Bueno, una vez más, nos gustaría tomarnos un año para orar y planificar. Bueno, de hecho, cuando pensamos en orar y planificar, no es algo que le guste a la mayoría, y menos que le digas un año. Resulta que esto lo dijo Sandra Stanley, si no estoy mal, y se lo dijo a Andy Stanley. Andy Stanley es el pastor de la iglesia y llegó ella con un proyecto para las damas y dijo, me gustaría tener un ministerio de mujeres, le preguntó y le dijo a su marido. Y entonces Andy, como el pastor, y por favor no se molesten con los pastores, porque a los pastores nos toca decir no, no siempre es un sí. Entonces cuando la gente recibe un no, pues que normalmente se molesta, ¿no? Y, no, mira, es por aquí, no, es que pastor, no es contra ti, es por tu bien, es para el beneficio de la iglesia, en fin, ¿no? Pues a Andy le tocó decirle unos no, pero a su esposa, nada más, ¿no? Así que estaba más difícil que lo promedio. Queremos comenzar un ministerio, le dijo ella. Ah, sí, ¿cuál es el plan? Y le comenzó a preguntar, dice Andy, algunas preguntas que ella no contestó precisamente bien. Pero llegó a este punto. Nos gustaría orar y planear por un año. Normalmente esto, el trabajo de la iglesia, en el trabajo de la iglesia es inaudito. O sea, ¿cómo me estás pidiendo comenzar un ministerio, pero a la vez me estás diciendo que vamos a comenzar con un año de planeación y con un año de oración? No tenía alguna lógica lo que estaba pasando. Bueno, sobre todo en la mente de Andy Stanley, ¿no? Así que habitualmente comienzas las cosas pues sin estar listo, te lanzas porque tienes el ímpetu, crees que ya tienes lo necesario como un marinero que sopla el viento en proa y le pega la vela para dirigirte hacia donde tienes el destino ya trazado. Y después de que lanzas un ministerio, hablando de la iglesia, lo publicas antes de tener voluntarios, o sea, no sabes con quién cuentas antes de tenerlos, y luego pasan años y pasamos años quejándonos de que ya nadie se compromete. Esa parte está difícil, ¿verdad? Ya nadie se compromete. La sociedad del no compromiso. Ese es el contexto de una iglesia que sin duda, como es voluntarios, pues es más difícil conquistar a alguien que quiera participar, que tenga la visión, la pasión y la entrega de llevar a cabo una tarea de la cual se siente compelido a cumplir para ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Y eso tiene que ver con la visión y con la ocupación. En el trabajo no hay tanto problema. Bueno, si no te anima tu trabajo, puede que no des todo lo que tendrías que dar, pero como ahí nos pagan y como ahí tienes algunos beneficios, pues eso no tiene que ver con motivación ni con visión,
tiene que ver con obligación. Pero acá en la iglesia, el trabajo de la iglesia, el pedir un año de oración, pues, sí pedimos que ores, pero un año y que después de un año de un plan lo eches a andar, eso es inaudito. Y desde el primer día, dijo Andy Stanley, desde el primer día fue evidente que Dios les había dado una estrategia, que comenzaba con la visión de una necesidad que cubrir, con un propósito hacia dónde dirigirse, y que estaban pensando en orar y planear, y esto que sin duda Dios les estaba dando tenía que ser una guía divina, si es Dios el que se los estaba dando. Y esta guía divina, adelantándonos a nuestro tema, que esto es un anticlímax, lo que voy a hacer, es la fuente, es de donde brotan todas las cosas. Y Andy Stanley dice, me quedé asombrado de cómo el equipo movilizaba a sus voluntarios y comenzaba a poner a las mujeres mayores con las mujeres no tan mayores, menores, y a hacerlas como parejas. Y en esta congregación hubo entonces algo así como un estallido pronto, en donde empezaron a escuchar muchas historias de cómo las mujeres habían sido reunidas y buenos comentarios de donde habían formado una pareja perfecta, porque de hecho el plan de Dios es que las mujeres mayores tutelen a las mujeres menores, las de menos experiencia en la vida. No estoy hablando de las de 1,60 y las de 1,80 para las mayores y las menores, no estoy hablando de eso, estamos hablando de experiencia. Pero miren, esta frase nos debe de pegar así a todo lo que hacemos. Dios sabía cómo iniciar un ministerio. Me hubiera gustado poner ahí una rayita y dejarlo en blanco para que tú lo llenaras. Dios sabía cómo iniciar un ministerio de mujeres en nuestra iglesia. Dios sabía cómo hacer el ministerio de varones en cualquier iglesia. Dios sabe cómo puede ser capaz mi vida de poder ser dirigida a un destino muchísimo mejor que el que yo mismo tengo planeado para mí mismo. Dios no sabía, Dios sabe todo el tiempo qué es lo que mejor nos conviene. Y Dios sabía cómo iniciar un ministerio de mujeres que tuvo éxito, porque Dios es omnisciente y todo lo sabe. Pero la verdad, a veces nos ponemos a pelear con Dios, a veces comenzamos a forcejear con Dios. Bueno, Job, el libro más antiguo de la Biblia, en alguna parte Job dice, ¿es sabiduría contender contra el omnipotente? Bueno, pues si alguien no creyera en Dios y no supiera que es omnipotente, tendría la excusa de decir, pues ponerse con Sansón a las patadas. Pero esto no se trata de Sansón, se trata de Dios, y además es real. Y por cierto, espíritu infinito, poder, amor, sabiduría, pero es omnipotente. Así que ponerse a Dios con las patadas no es que quieras, pues en alguna manera ganarle, pero cuando yo hago mis planes y yo tengo mis decisiones y trazo mis rumbos y tomo mis propias decisiones como únicas e inamovibles, o sea, chavos, sin que nadie las pueda tocar, eso es altercar con Dios. Eso es pretender que nosotros sabemos más que Dios. Y luego todo se reduce a es que no me siento, es que no me quieren, es que a mí me gusta, es que en mi experiencia, es que aquí no estoy a gusto o acá estoy muy a gusto. Y todo eso que los seres humanos decimos para justificar lo que a veces abandonamos y dejamos de hacer. Así que en el caso de Dios, solo necesitaba que alguien tomara la iniciativa. Dios solo necesitaba que alguien tomara la iniciativa y esperara el momento correcto. Esta es una frase que nos ubica en tiempo y en forma en donde deberíamos estar todos. Esto me encanta porque si yo hablara como pastor, que por cierto, ustedes lo saben, está de más decirlo, no nos estamos comparando con Dios. Yo como pastor solo necesito que alguien tomara la iniciativa y que lo hiciera en el momento correcto, que tuviera que ver no con mi idea, con su idea, con el capricho de nadie, sino con el momento correcto de hacer las cosas. Y es que esto es más grande que nosotros. La vida nuestra nos rebasa, nuestra propia vida nos rebasa. No tenemos los elementos necesarios si buscamos fuentes adicionales para poder dirigirnos o decidir, caminar. Esas fuentes que aparentemente brotan para darnos elementos
para que podamos tomar decisiones son engañosos, sobre todo si hablamos de nuestros caprichos o hablamos de nuestros sentimientos o hablamos de nuestros apetitos. Si vamos a ser dirigidos por nuestros apetitos, estamos perdidos porque nuestros sentimientos, apetitos son completamente caprichosos y están en el área de lo que se debe arreglar, o sea, están descompuestos, están caídos. Así que la expectativa de lo que Dios va a hacer nos hace caminar a donde nos podemos parar en la visión de ver qué es lo que quiere Dios, donde Dios, que es la fuente, la real fuente, la que realmente nutre y bendice y vitaliza, necesita que alguien tome la iniciativa. Ahora, hagan un paréntesis aquí y pregúntense, ¿qué está esperando Dios que tú hagas o que yo haga? Que tomes la iniciativa y que dejemos ya de estar procrastinando y echándole la culpa a los demás de lo que no hacemos para justificarnos. En tu vida, ya olvídate de la iglesia, para poner orden en tus finanzas, en tu vida social, en tu vida laboral, en tu vida intelectual, hablando de poder cultivarte y conquistar el grado, los muchachos aquí, pues a lo mejor de licenciado o de ingeniera, ahora también, o juez o jueza, pero con toda la carrera que implica llegar a él. No sé, pero claro que también en la iglesia es lo mismo. Necesitamos a alguien que tome la iniciativa y que esté justo en el momento correcto para ir hacia adelante. Miren, aquí, como estamos hablando de la fuente, Jesús a los suyos en algún momento los toma aparte y allí en ese exigido ministerio que tenía y la gente agolpándose, solo buscando sus propios intereses, Él les está dando elementos para centrarlos y decirles en alguna manera, yo soy la fuente. ¿Y saben cómo lo hizo? Él dijo que Él era la vid, o sea, donde se dan las uvas, ahí donde están las parras que se agarra la vid para ir brotando con sus pámpanos, en donde después cuelgan los frutos que nosotros llamamos uvas. Y Cristo lo dijo así en Juan 15, versículo 4. Permaneced en mí, lo tengo hasta en amarillo allí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, es condicional, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y ahí tenemos, permaneced en mí, permanece en la vid y permanecéis en mí. Jesús está agarrando la vid y está diciendo, yo soy la vid verdadera. Y el asunto de estar conectado con Dios es a través de un pámpano. Es esa ramita pequeñita, minúscula, que después de ahí pende un fruto que está en conexión a la vid, de donde se nutre. Y esa decisión de permanecer en la vid hace que fructifique. Por eso Jesús dice, permaneced en mí, permaneced en la vid, y otra vez para terminar el mismo versículo, permanecéis en mí. Dice el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahí está ese pequeño rabito, esa pequeña ramita que conecta con el fruto. El que permanece en mí, pámpano, conectado con la vid, viene la uva, y yo en él, este lleva mucho fruto, no solamente fruto, mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y aquí ya estamos con el jaloneo de pues, lo intelectual o lo laboral, los yo creo, los yo pienso, yo siento de la gente, donde todo se reduce a un acto de voluntad de permanecer en la fuente. La fuente quiere decir el origen de donde vienen todas las cosas, y en visionar eso nos da la perspectiva de hacia dónde nos dirigimos. Y sigue diciendo Jesús, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, eso nos encanta a todos, pedid todo lo que queréis y os será hecho. A ver, yo les quiero preguntar, en función de la vida, ¿no tenemos peticiones? Sí. ¿No tenemos deseos? Sí. ¿No quisiéramos que Dios concediera lo que pretendemos? Sí. ¿Cuál es la clave? Permanecer, pero no permanecer viendo televisión y las series de Netflix como algunos hacen, o no permanecer de viaje, ni siquiera permanecer pues haciendo que tus habilidades crezcan, se desarrollen, entrenándote, no. Permanecer en Jesús, en Dios, en sus palabras, y obligarnos a nosotros una y otra vez a regresar y a regresar, y cuando nos damos cuenta que estamos perdidos, hacer todo para recuperar el camino que hemos perdido y decir, esto no se trata de sentimientos, esto no se trata de opiniones, esto no se trata ni siquiera de experiencia, esto no se trata ni siquiera de lo que yo quiero, esto se trata de algo más grande que yo, mi propio futuro depende de que yo sea dócil a Dios y permanezca. Qué padre, ¿no?
permanezca en él. Bueno, yo quiero decir más, ¿qué pastor? No, ya no quiero decir ¿qué pastor está esto? ¿No? Como yo soy pastor, yo quiero decir, ¿qué pastor está esto? O sea, permanecer en Dios. Bueno, yo te lo estoy diciendo porque así debe de ser. Pero en honor a la verdad, me abro delante de ustedes, nada más que no le digan a nadie, guarden este secreto. Es dificilísimo eso. Yo soy pastor desde hace 30 años, ya sé, ya están diciendo, ay, ¿a poco tiene? Sí, tengo 30 años de pastor, no de edad, de pastor. Y eso es difícil. No estoy diciendo algo que sea sencillo. Te tienes que negar a ti mismo y tienes que volver a Dios una y otra vez. Y la motivación será esta. Mira lo que dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. En esto es glorificado mi Padre. Que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bueno, déjame causar un poco de tensión en este momento. Una visión divina no depende de que nosotros hagamos que suceda algo. A ver, lo voy a repetir otra vez. Una visión, lo que viene de Dios, el futuro ideal de lo que debería ser, alimentado con la convicción de lo que debería ser, no solo lo que podría, sino lo que debería ser, esa visión divina no depende de que nosotros hagamos que suceda algo. O sea, nosotros no somos la fuente. Esto no se trata de nosotros, no son nuestros talentos. No tiene que ver con nuestros dones, con nuestras habilidades, ni siquiera con nuestros intereses. Esto no tiene que ver con nuestra experiencia, ni mucho menos con los apetitos que los seres humanos tenemos para qué queremos. No, la visión divina, porque es divina, depende de que Dios lo haga. Ese es éxito garantizado. Si Dios lo va a hacer, eso es éxito. Ahora, yo quiero recapitular un poco y llevarte en el pensamiento. Sandra Stanley le dice a Andy Stanley, queremos comenzar un ministerio. Andy le pregunta muchas preguntas que hacemos los pastores para buscar respuestas y para saber si realmente está lista, que sea el tiempo y que tenga la iniciativa y que esté en el momento correcto. Y ella dice, 1 año de oración y planeación. Andy Stanley se sorprende y luego vemos que Jesús nos dice que hay que permanecer en Él para poder llevar fruto. Así que Sandra Stanley no estaba tan lejos de la verdad, porque orar es permanecer en Jesús, porque planear sujeto el plan a lo que Él nos vaya diciendo es estar sujeto a Jesús, porque esperar el compás de tiempo para madurar algo estaba mostrando obediencia, sencillez y humildad, que esto aunque urge, porque urge hablarle a las gentes, a las personas de Cristo, no hay prisa. Esa es una paradoja, es una contradicción. Sí, esto urge, pero no hay prisa. Y esto que depende que se haga, depende de que Dios lo haga, porque Dios lo va a hacer. Escúchenme, amigos, familia, iglesia, todos aquí reunidos, los que están convocados, todo va a suceder de acuerdo al plan de Dios, con o sin nosotros, a través de nosotros o sin el conducto de nosotros, por encima de nosotros o a nosotros como instrumentos, a través de lo que Dios pueda hacer, porque lo permitamos, porque somos seres, agentes morales libres con la capacidad de decisión o no. ¿Y quiénes se pierden el privilegio? Nosotros nos lo perdemos. Y no estoy hablando aquí de algo que yo haya hecho bien, ¿no? Entonces Sandra y Jesús dicen que la clave está en, y lo que cuenta y descolla aquí, Sandra, como muchos, han decidido quedarse en Jesús. Pero aquí te tengo un ejemplo de hace 4,000 años, tan vigente como si pasara hoy. Por cierto, cuando hablamos del libro de Nehemías y quisieras aprender reglas de liderazgo, ahí no hay más, y tácticas y estrategias. Y de ese Nehemías te quiero hablar un poquito. Nehemías era copero del rey cuando el tiempo de Israel había sido de cautiverio, así que se llevan de Israel, de la tierra de Jerusalén, a las personas a Babilonia, o en este caso Susa, que era capital del reino. Y allí estaba Nehemías y recibe las noticias de Hanani, dice el capítulo 1, donde viene de regreso de esta ciudad desolada, Jerusalén, los muros derribados y las puertas consumidas por fuego. Y la moral y la vida espiritual de la gente por los suelos. Da este anuncio a Nehemías, que es copero del rey, lugar de influencia y lugar de mucho privilegio, pero también lugar de poder y de autoridad, influencia sobre el rey. Y Nehemías le duele en su corazón y comienza a ver, a vislumbrar algo que Dios está trayendo delante de él como algo que él puede y debe hacer o arreglar. Ora por 4 meses y en el mes de Quisleo o Nisán
Con el capítulo 2 se presenta delante del rey como no debe hacerlo, con tristeza, y podría haber muerto, pero no es así, cuenta con la gracia de Dios. El rey no dice que deba pagar con la pena de muerte haberse mostrado triste delante del rey. Y el rey le dice, ¿qué cosa pides entonces, Nehemías? Ya que le dice de qué se trata, los muros derribados, las puertas consumidas, los padres allí todos tristes, y ¿qué cosa pides? Que lo mande el rey, pidió, que le dé madera y cartas de los del bosque, y un grupo de gente, y que lo acompañen, y que le dé un tiempo señalado. Y agradó al rey la propuesta. Y comienza la gran obra. Nehemías se dirige, tiene mucha oposición, una vez, mucha oposición para reconstruir y para hacer lo que Dios le había llamado. Y otra vez, llevamos 2, a ver, váyanlas contándolas. Y Nehemías sigue insistiendo, y es la tercera vez que la gente se opone, y hasta una cuarta vez, y Nehemías tiene algo allí para decirnos qué es lo que se debe de hacer para entender que la visión que Dios nos ha dado, Él es el que la va a llevar a cabo a través de nosotros, o sin nosotros, o a través de nosotros, o a pesar de nosotros. Miren, Nehemías capítulo 6, versículo 2, lo conecto con lo que les estaba diciendo. Sanbalat, que era uno de sus enemigos, y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Aquí está el discernimiento de Nehemías. Dice, no, esto no puede ser bueno. Yo tengo una visión, Dios me mandó, me dio la victoria sobre el rey, las cartas del bosque, el permiso del tiempo, la reina también que estaba junto al rey, le pareció bien lo que yo estaba haciendo. Así que esto no me huele bien. Ya iban 4 veces cada visión. Cuando tú te desprendes de la fuente y hacia donde Dios quiere que te dirijas, va a tener un montón de oposición y distracciones. Pero no es todo, ¿eh? Miren ahora el versículo 3 del mismo Nehemías capítulo 6. Y les envié mensajeros diciendo, este es sentido de dirección y destino, yo hago una gran obra. ¿Qué obra hacía Nehemías? Una gran obra, pero grande, y no puedo ir, porque cesaría la obra, que era lo que buscaban, que la visión no se cumpliera, dejándola yo para ir por vosotros. Dice el versículo 4, y enviaron a mí con el mismo asunto 4 veces, tratando de disuadirlo. Y yo le respondí de la misma manera, porque conoce su visión y sabe cuál es la fuente y entiende bien la necesidad y el compromiso, que mucha gente no tiene, el compromiso que se debe de tener para poder lograr algo concreto. No tienes que tener sentimientos que te dominen. Sentimientos siempre habrá. Pensamiento, todo lo que hemos venido haciendo. Aquí está la fuente, es Dios y su destino. Ahora el versículo 5. Entonces Sanbalat envió a mí a su criado, para decir lo mismo por 5ª vez. Ahora, normalmente siempre te están estorbando. Con una carta abierta en su mano. No era la costumbre traer cartas abiertas. Y dice, nos brincamos al 9, porque todos ellos nos amedrentaban. Este es el asunto, diciendo, se debilitarán, perderás tu visión, no habrá el rumbo, las manos de ellos se debilitarán en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Yo quiero invitarles a leer ahí en su casa esa parte que está subrayada, porque es una petición constante que todos nosotros deberíamos hacer. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Él es la fuente para poder hacer andar al debilitado, dar paciencia al impaciente, hacernos con pensamientos correctos a los que nos distraemos mucho, tener vigor, porque Él es fuerza al cansado. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y eso tiene que ver con Dios, su fortaleza, su vigor. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Ahora, aquí está el gran final de lo que Nehemías, que Sandra y que Jesús advirtió. Sandra, cuando le dice a Andy Stanley, quiero un ministerio, voy a orar 1 año y voy a planear 1 año. Y después se notó que Dios estaba con ellas, porque el ministerio fue bendecido por Dios, por darle a Dios su lugar de la fuente en nuestras vidas. Y luego Jesús nos advierte a todos los cristianos, desde siempre, eso que Sandra vivió y que seguramente la motivó: permaneced en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y en esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. A cada quien le toca lo que le toca a cada quien. Y aquí tenemos algo concreto que Nehemías logró. Dice el versículo 15, capítulo 6 del libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Así que si vas a hacer un estudio de liderazgo de Nehemías, esto es Nehemías 5.42. Bueno, más bien 5.52. ¿Por qué? Porque 5 veces intentaron obstaculizar la obra de la visión que Dios le había dado y cuya fuente, porque era de Dios, venía de Él. Y que una visión no depende de que nosotros logremos algo, sino de que Dios mismo la lleve a cabo con nosotros y que tengamos ese privilegio. Y a pesar de todas estas incursiones para detener la obra de Dios, en el caso de Nehemías, reconstruir unos muros y poner unas murallas, fue terminado a los 52 días después de 5 intentos de detenerlo. Así que la visión de Dios para tu vida, o la visión de Dios para nuestra vida, o para la vida de quien sea, está llena de consecuencias eternas. Está consecuencia de una trascendencia que va más allá que nosotros mismos. Esto no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios, y eso significa que la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, siempre es exitosa. Léalo despacio ahora. La obra de Dios, hecha a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, siempre es exitosa. Esto no se trata de nosotros, porque la visión es esa imagen mental clara de lo que podría ser, alimentado con las convicciones de lo que debería ser, entendiendo que la visión es algo que Dios lleva a cabo a través de nosotros, si tan solo estamos en el punto correcto de la iniciativa, en el momento correcto que Dios tenga, para lograr que la obra de tu vida, la obra de tu ministerio, la obra de tu empleo, de tu carrera, tu proyecto de vida, joven, muchachos, aún incluido el matrimonio, todo lo que tengamos puesto de la visión de Dios sea terminado en tiempo y en forma. Porque cuando se nos deja a nuestra propia voluntad lo que podemos hacer, miren, rápido somos para poder arruinar la visión de nuestra vida, entiéndase, arruinar nuestra propia vida. Pero la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, siempre es exitosa y resulta de tal manera que apunta hacia la fuente, porque en esto es honrado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que cuando le damos la honra a Dios, cuando reconocemos a Dios en lo que hacemos, Él es honrado. Cuando entendemos que todo lo que hemos hecho, lo que sea, ha sido por la gracia de Dios en nosotros, será la manera de reconocer a Dios en nuestras vidas. Y si hoy estamos lejos de Dios o estamos en alguna manera equivocados en el camino, este es el reto. ¿Por qué no permanecer en la fuente? ¿Por qué no regresar a Dios? ¿Por qué no empezar bien para terminar bien? ¿Por qué no ser humildes y permanecer en Dios, permanecer en la fuente? Entender que esto no se trata de nosotros y someterse a los tiempos de Dios en todo y ser valientes para seguirlo, para que terminemos bien. Terminemos bien concretando las cosas en el área que sea. Así que a todos los aquí congregados en esta reunión digital de Fe, Esperanza y Amor, dirían los políticos y los abogados, yo los conmino a que podamos terminar bien, pero para eso hay que comenzar bien. Van 4 semanas del año, se nos fue enero, ya mañana es febrero. Entonces, ¿qué tal si proyectamos la fe que mueve montañas para hacer las cosas bien? ¿Qué tal si nos dejamos llevar por lo que el apóstol Pablo decía, de hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, logrado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Acuérdense